Hola, en este video vamos a profundizar en el aprendizaje de sistemas de gestión de auditoría. Para ello, haremos uso de un software interesante que existe en la praxis profesional como Pyramid Risk. Mi nombre es Alfredo Armijos de la Cruz y para mí es un gusto poder desarrollar esta actividad que tiene como objetivo poder facilitar herramientas a los profesionales que se dedican al desarrollo de auditorías, sean financieras, sean operacionales, sean de proyectos o sea inclusive también del tema de riesgos. A continuación, voy a explicar rápidamente un poco sobre algunos elementos conceptuales que radican en cuanto a la adopción de estos tipos de sistemas, pues, ¿no? Y estas láminas son parte justamente de un material que ha sido básicamente compartido por el proveedor, pues, del software que será utilizado para efectos didácticos y académicos, ¿no? Entonces podemos comenzar. Tenemos una breve introducción sobre qué aspectos se deben tener en cuenta dentro de una auditoría, desde la perspectiva de un auditor, de un auditado y algunos otros elementos subyacentes que estaremos conversando a lo largo de este video, ¿no? Algo muy importante, si bien es cierto, dentro de esta parte se habla mucho sobre una norma que está vinculada al mundo de las ISO, que es la ISO 19011-2018. Vale mencionar que todo lo que podamos estar conversando también se lo puede extrapolar hacia otros estándares, otras normativas, como por ejemplo la NIA 300, o quienes no conocen por su acrónimo, las normas internacionales de auditoría y aseguramiento vinculadas al tema de planificación de auditoría, que al final pues trasciende en un entorno muy similar al que pues se describe perfectamente en la ISO 19011-2018, pues, ¿no? Hay que tener presente que indistinto del tipo de auditoría que tengamos, si es una auditoría de primera parte o una auditoría interna o una de segunda parte, propiamente ejercida por un externo, y una tercera parte propiamente eh, que puede subyacer a través de una certificación o acreditación, indistinto pues cual sea el tipo de auditoría que se tenga, hay que tener en consideración que se siguen algunos elementos interesantes como parte obviamente de su ciclo de vida. Una que está vinculada a la parte de la planificación, otra parte a la ejecución y otra parte en particular al tema de su cierre, ¿no? En algunos escenarios se puede hablar de un esquema ya propiamente de seguimiento a los hallazgos que se hayan detectado como parte de la auditoría, pero en esencia podríamos mencionar que esas son las tres importantes etapas que se tienen para su efecto, pues, ¿no? Algunos elementos que se deben de considerar por los profesionales que ejercen propiamente la auditoría. Tenemos temas de principios, objetivos, el poder desarrollar algunos artefactos importantes como un programa de auditoría, el establecer un contacto con la firma o las personas que están involucradas como grupos de interés dentro de esta auditoría, el poder preparar esas actividades, ejecutarlas, elaborar un informe y propiamente desarrollar un seguimiento, ¿no? Que podríamos decir que esos son los principales elementos que forman parte del ciclo de vida de una auditoría. Y bueno, ahí a la final, por cada uno de estos elementos, vamos a ir observando algunos temas interesantes, ¿no? Hay que tener presente, pues, que nosotros como auditores debemos de cumplir con algunos elementos. En este caso lo denominan principios, ¿no? El tema de integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia o enfoque basado en riesgo, ¿no? Que son los típicos elementos que subyacen de la norma ISO 19011-2018. Pero si a la final también tomamos en consideración con algunos otros estándares que existen, como por ejemplo el estándar vinculado al tema de ética y conducta profesional dentro de las auditorías financieras, que esto lo genera el IESBA de la IFAC, ya asociado mucho al tema de las NIA, radica pues obviamente que los profesionales
de auditoría deben pues de guardar algunos otros aspectos, ¿no? Como el tema de la confidencialidad, que lo vemos acá también, el tema propiamente de la integridad, el tema del debido cuidado profesional, que eso también lo podemos ver acá, el tema propiamente del comportamiento profesional que él tenga en el desarrollo de las auditorías, entre algunos otros elementos importantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, son elementos, como podemos observar, que existen pues en común y que vale pues que se los tenga en consideración como esas etapas iniciales para poder desarrollar lo que vemos a continuación, de que consiste como un programa de auditoría, ¿no? En donde más adelante podremos observar mediante la aplicación práctica de un software el cómo poder desarrollarlo, ¿no? Pero a alto nivel ustedes van a poder observar que existen algunos importantes aspectos a tener en consideración, ¿no? Como evaluar propiamente su capacidad en cuanto al auditado para identificar riesgos de oportunidades, el que se pueda cumplir con requisitos legales y reglamentarios, que muchas veces todo va a depender del tipo de auditoría que hagas, ¿no? Si al final desarrollas una auditoría vinculada a los estados financieros, seguramente las normas internacionales de información financiera van a ser los principales elementos a tener en consideración para evaluar el cumplimiento, junto a la práctica de las normas internacionales de auditoría de aseguramiento. Si nos vamos al mundo de las ISO, pues dependiendo del sistema de gestión que se vaya a auditar, pues será pues propiamente ese marco regulatorio por el cual poder hacerlo, pues, ¿no? Y al final, pues también a tener en cuenta dentro de esta parte, evaluar esta compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión per se, pues, ¿no? En este caso estamos hablando propiamente de las auditorías, ¿no? Prácticamente veremos algunos otros elementos interesantes dentro de un programa. Les había mencionado, ya lo vamos a ver dentro de poco, en cuanto a tipo de auditoría a realizar, objetivos, alcance, criterios que se deben de considerar para poder efectuar una auditoría, los recursos necesarios propiamente para poder ejercerla y las normativas vinculadas propiamente para su desarrollo, ¿no? Algunos elementos interesantes en cuanto al auditado, pues propiamente ya en la interacción que existe pues entre quien ejerce la auditoría y quienes pues básicamente son objeto de la misma, establecer claros canales de comunicación, brindarles información oportuna sobre los objetivos de la auditoría, su alcance, criterios y demás, solicitar acceso a información que sea de utilidad para propiamente el proceso de planificación de la auditoría, determinar requisitos legales y sobre todo el poder programar apropiadamente la auditoría acorde a los espacios y tiempos que la organización disponga para el efecto, pues, ¿no? Y a través de ello se desembocarán algunas actividades importantes, ¿no? Como la revisión de la información, el poder desarrollar una planificación adecuada, el poder asignar las tareas a un equipo auditor, en el caso, pues, de que exista, generalmente las auditorías lo hay, y la preparación propiamente de la información documentada que se requiere, pues, ¿no? En cuanto a las actividades propiamente que se tengan de una auditoría, ¿no? Desde la reunión de apertura, la comunicación durante la auditoría, revisión de la información documentada, la recopilación y verificación propiamente de la información que nos permitirá obtener evidencias y que a través de ello nos permitirá poder determinar algunos importantes hallazgos dentro de la auditoría, pues, ¿no? Algunos aspectos también interesantes, propiamente ya en cuanto a las conclusiones que se pueden encontrar en el mundo, pues, ya de una auditoría, preparación de reuniones de cierre, contenidos en las conclusiones y obviamente una reunión formal de cierre que se tenga en cuanto a esta parte de la auditoría, que al final, pues, desembocará en lo que todos sabemos, en la preparación y distribución de un informe de auditoría que tendrán algunos de los puntos citados dentro de estas láminas, ¿no? Y ya propiamente como parte de las actividades de la empresa auditada, el desarrollar algunas actividades de seguimiento importante como parte de esa auditoría. Entonces lo que vamos a ver en este momento es propiamente una aplicación práctica de un sistema de gestión de auditorías que se ha seleccionado como parte del material facilitado por el proveedor, en este caso que se llama Pirani, una solución interesante que vamos a explicar desde cero, de cómo poder crear una cuenta, cómo poder activarla, cómo poder utilizar el módulo de auditoría que contiene
así como también como parte de una planificación de auditoría, el poder considerar un análisis de riesgos inherentes que pueden existir como parte del negocio auditado. Para ello se estará utilizando un caso práctico enfocado pues, a una empresa dedicada al sector de alimentos y sobre el cual, pues, basado en enfoque por procesos y también evaluando los riesgos pertinentes a este tipo de negocio, se podrá comentar pues, más al detalle sus principales elementos que servirán como un input importante para el desarrollo de este caso práctico con el software que vamos a ver a continuación. Entonces, en este momento vamos justamente a ingresar a esta solución. Entonces, es fácil. Básicamente uno busca en la web este elemento denominado Pirani Risk, que es el que ustedes ven a continuación. Y luego nos vamos al botón donde dice empezar ahora. Si a la final quieren identificar el producto en concreto que vamos a estar utilizando, es justamente el que dice auditoría. Es un módulo propiamente que forma parte de otros módulos que tiene esta solución integral, ¿no? Algunos estarán vinculados a riesgos operacionales, seguridad de la información, cumplimiento normativo, el riesgo de lavado de activos, como típicos riesgos no financieros que existen en la práctica, pues, ¿no? Y que la auditoría se complementa perfectamente con la gestión de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver en este momento este módulo que es el que hemos estado conversando y sobre el cual vamos a estar desarrollando este caso práctico sobre una empresa ficticia que vamos a denominar Pixas Inc., pues, ¿no? Una empresa vinculada al sector de alimentos, pues, ¿no? En cuanto a la producción y distribución de pizzas dentro de una localidad. Entonces vamos a dar clic en el botón de empezar ahora para poder conocer un poco más sobre cómo poder hacerlo. Entonces ahí ustedes van a poder observar que está la página principal sobre la cual nosotros podemos crear nuestra cuenta, ¿no? Entonces en este sentido, yo voy a utilizar una cuenta de correo personal, ¿sí? Que es la que vamos a ver acá. Muy bien, entonces voy a colocar aquí. Y automáticamente ustedes van a ver que cuando ya van colocando la cuenta de correo electrónico, les empieza a brindar algún tipo de información adicional que tienen que completar, ¿no? Solo para poder validar exactamente el dominio de este correo que vamos a tomar como muestra, lo vamos a hacer en este instante, pues, ¿no? Entonces aquí colocamos, pues, el nombre correspondiente. Y dentro de esta parte vamos a ubicar el país en el que nos encontramos, pues, ¿no? Eso también ustedes aquí pueden ir identificando con el scroll bar el país correspondiente al cual ustedes pertenecen, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, rápidamente colocan sus datos y colocan propiamente una contraseña que les permita a ustedes poder recordarla, ¿no? Entonces, una vez de que tienen todos los datos ingresados apropiadamente, solamente para validar por última vez el correo electrónico que sea el correcto, ¿correcto? Creamos la cuenta. Entonces, automáticamente les va, bueno, en este caso les dice que ya tienen una cuenta de correo, ¿no? Y lo que hacen, pues prácticamente es ya verificar el acceso a la misma, ¿no? Entonces esperemos aquí un momento que se lo unió nuevamente esta parte. Vamos a esperar un poco para poder generarla con la información que hace un momento encontramos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, déjenme ir
al correo electrónico. Creo que este está... Fijar apropiadamente la cuenta para poder hacer. Sí, también un ratito, mientras resolvemos el tema de autenticación. Para poder acceder al correo que nos acabó de llegar a su momento y de esa manera poder visualizar, poder activar la cuenta, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa en este instante. Entonces ahí voy a abrir la cuenta de correo correspondiente, que era el mail que estaba por acá, que habíamos recibido. Y aquí nos dice claramente que la cuenta pues ya está activa, ¿no? Solamente tenemos que verificar que haya sido creada, damos clic en verificar el correo y ahora sí podemos hacer uso de la solución. Entonces, con ese correo electrónico que a la final ingresa, usted lo que hace es luego logonearse con la plataforma y automáticamente va a ver la parte inicial de la creación de la cuenta, pues, ¿no? Que vamos a tener el software. Entonces, en este sentido, hay que tener presente que el uso de esta solución tiene una versión de prueba interesante, ¿no? De 15 días que puede ser de gran utilidad para el desarrollo de las actividades que vayamos efectuando, ¿no? Vamos a llamar, pues como habíamos mencionado, a esta empresa ficticia como Pizza Inc. Y vamos a dar clic en el botón de iniciar. Al iniciar este programa, bueno, en este caso aparece por default con el módulo de compliance, ¿no? Con el módulo de cumplimiento. Pero nosotros podemos ajustar, si a la final el inglés no es un idioma en el cual pues, uno se sienta tranquilo de poder manejar un producto, podemos hacer el cambio rápidamente en esta parte de acá. Nos vamos a la sección de perfil. Y en esta sección de perfil cambiamos la preferencia a español. Guardamos los resultados y automáticamente ya podríamos ir y vemos claramente que ya todos los contenidos del módulo han cambiado al idioma correspondiente. Nuestro módulo que por el momento nos interesa es el módulo propiamente de auditorías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Vamos a poder encontrar un módulo como este que tiene algunas opciones interesantes para poder utilizar. Entonces, el primer paso, y creo que este es un elemento en común que hoy por hoy se ve dentro de las auditorías, indistinto si es una auditoría financiera, de riesgos, de proyectos, etcétera, es la importancia que de las organizaciones de poder contar con procesos de negocio, con soluciones que les permitan poder manejar estos activos de procesos de negocio que tiene una organización. Entonces, en este sentido, como yo les había mencionado, vamos a utilizar un ejemplo ficticio propiamente de un mapa de procesos sobre el cual nos vamos a nutrir como parte dentro de nuestro análisis en cuanto al entorno del negocio que prácticamente vamos a montar. Entonces, yo lo voy a hacer en este momento, a colocar un ejemplo ficticio que puede aportar bastante en cuanto al desarrollo de este pequeño caso, ¿no? Como hablamos, esta es una empresa dedicada a la venta de pizzas y sobre la cual vamos a nutrirnos con relación a su mapa de procesos, que es el que ustedes van a poder observar aquí. Obviamente esto ya luego lo customizan según el giro de negocio de sus propias organizaciones, ¿no? Pero vamos a utilizar este mapa para efectos didácticos de que puedan comprender todo lo que vamos a desarrollar como circuito de gestión de una auditoría. Entonces, lo que vamos a hacer luego es que voy a cerrar esta partecita aquí también, y vamos a utilizar la solución, pues, ¿no?
Entonces aquí tenemos algunas cosas muy importantes previo a ello. Si a la final se quieren invitar a otras personas dentro de la organización a que puedan utilizar esta plataforma, se lo puede hacer, ¿no? Sin ningún inconveniente. Entonces yo voy a colocar aquí en el botón de no volver a mostrar. Si en algún momento queremos agregar a alguien más, podemos simplemente colocar el correo electrónico y de esa manera poder especificar el rol o el perfil que va a tener, ¿no? Si es administrador o si simplemente es un operador. Lo podemos hacer mediante la agregación de estos elementos. O usuarios a la final que pueden reportar algún tipo de evento, ¿no? Según el módulo, si a la final es un módulo en donde requieras pues, reportar incidencias, se lo puede hacer, ¿no? No hay un problema. Entonces aquí puede uno hacer la invitación a otros usuarios para que puedan participar dentro del desarrollo de la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso, que era lo que habíamos conversado, usualmente es un enfoque por proceso, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poder ver. En este caso, el primer elemento que nos dice, ¿sabes qué? Crea procesos de negocio. Entonces, lo que vamos a hacer en esta partecita es a poder crear nuestros principales procesos y asignar responsables en el caso de que sea pertinente, ¿no? Entonces, el primer proceso que podemos hacer para ir al grano directamente, podríamos agregar los procesos misionales que tiene esta organización. Entonces, podríamos llamar al primero como recepción de pedidos, ¿sí? Luego colocamos el tipo, es un proceso de tipo misional, sabiendo pues que los procesos ubicados dentro de o los macroprocesos ubicados dentro de un mapa, están clasificados en macroprocesos estratégicos, misionales y de soporte, ¿no? Categoría, vamos a definir que es un macroproceso, y aquí nosotros podemos agregar también una descripción propiamente de lo que queremos incorporar como parte de este macroproceso que estamos creando, ¿ya? Eh, si a la final queremos adjuntar algún tipo de evidencia adicional, diagrama de flujo, si poco, a la final algún, no sé, una herramienta de mapa de flujo de valor, el método de diagramación que tenga la organización para modelizar el proceso o el macroproceso junto a sus diversos elementos, se lo puede incorporar dentro de esta parte sin inconveniente. Entonces vamos a dar clic en el botón de crear y de esa manera ustedes van a ver que ya automáticamente se ha creado un proceso. Vamos a hacer este ejercicio para que tengan un poco más de visibilidad en la práctica de cómo seguir creando más procesos en esta parte, ¿no? Si uno quiere crear un proceso más, uno tiene la opción de poder hacerlo y coloca elaboración de la pizza, ¿no? Entonces aquí colocamos, o podemos colocar producción de pizzas, se me ocurre. Proceso misional, categoría, bueno, aquí podemos ver si ya esto le pertenece a un macroproceso o si es otro macroproceso en particular. Uno puede tener el desglose o el leveling de los procesos de acuerdo al nivel que uno quisiera, al que uno estime más conveniente. Macroproceso, le damos clic en el botón de crear y automáticamente está creado, ¿no? Haremos unos dos más para al menos responder a los primeros elementos, servir la pizza al cliente, colocamos aquí, servicio al cliente, ponemos así, ¿sí? Algo muy genérico, misional, macroproceso, crear y crear proceso, macroproceso, perdón. Déjenme ahora sí cerrar esta ventana para no entorpecer el tema. Y aquí viene distribución de pedidos, ¿no? Se me ocurre. Misional, categoría, macroproceso y crear. De esa manera ya tenemos todos los elementos configurados, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, si al final yo quiero editarlo, por ejemplo, quiero cambiar algún elemento del mismo, simplemente le doy clic en él, le doy clic en ver más, y voy a colocar ese ligero cambio dentro del tema, ¿no? Y ahí podemos ver el punto, ¿no? Entonces, una vez creados los procesos, ¿verdad? Aquí viene algo interesante, ¿no? Como usualmente se estila a ver dentro de las auditorías. Cuando uno está desarrollando propiamente estas primeras etapas
del conocimiento del negocio. Aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de los procesos, ¿verdad? También es interesante el poder verlo desde la perspectiva de los riesgos. Hoy por hoy las auditorías se basa o tienen un enfoque muy relacionado al tema de los riesgos, ¿no? Se las llaman auditorías basadas en riesgos. Y aquí también dentro de la solución se pueden hacer cosas muy interesantes en cuanto a ello. ¿Qué es lo que va a pasar? Ligeramente nos vamos a cambiar de módulo, vamos a irnos del módulo de auditoría al módulo propiamente de riesgo, ¿no? En este caso, vamos a asumir que los riesgos que nos van a ayudar mucho a poder planificar esta auditoría eh, estarán asociados a el módulo de riesgos operacionales. Entonces le vamos a dar clic aquí, dentro de este módulo que vemos acá, y ya vemos que de cierta manera hemos creado algunos elementos interesantes, ¿no? Hemos creado una organización, un proceso o un set de macroprocesos. En este caso ahora vamos a crear los riesgos. En este caso, nosotros podríamos ir elucubrando sobre posibles riesgos que podemos encontrar. Aquí lo interesante de este gran software, podríamos decirlo así, es que cuenta con algunos elementos importantes, ¿no? En cuanto a el riesgo, entendiéndose como un evento que en el caso de que suceda, pues puede afectar significativamente a los objetivos per se en cuanto a la auditoría y en cuanto también a los negocios, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podríamos tipificar a los riesgos considerando algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, sus causas y consecuencias como parte de su metalenguaje, el poder establecer controles propiamente para ese riesgo, haciendo una adecuada autoevaluación del control, el poder determinar eventos que se hayan desencadenado producto de la materialización del riesgo, y el poder establecer planes de acción irresponsables propiamente del mismo, como algunos otros aspectos vinculados a la evaluación. Pero en este sentido lo vamos a manejar desde la perspectiva propiamente de las auditorías, ¿no? En cuanto a una etapa crítica que estamos en la planificación. Entonces aquí pueden pasar algunos aspectos importantes. Puede ser de que yo a la final describa algún riesgo en particular, por ejemplo, podría ser algún bueno, hablando en términos información incompleta de los pedidos de los clientes, puede ser un riesgo, y a la final sobre el cual yo vaya a hacer una calificación de dos variables usualmente importantes que permiten evaluar a un riesgo, ¿no? En cuanto a su probabilidad, frecuencia o ocurrencia de riesgo versus el impacto, ¿no? Que son dos variables típicas que se analizan para un desarrollo de una evaluación cualitativa de los riesgos. Entonces, eso puedo hacerlo. Simplemente aquí es cuestión de ver las escalas que pueden existir. Esto también se puede tipificar según el giro de negocio. Aquí tenemos de menor, moderado, mayor, severo y catastrófico, así como también la frecuencia de riesgo, que en este caso puede ser remoto, poco probable, posible, probable y muy probable, pues, ¿no? Según las escalas, uno puede calificar el riesgo. Ahora, uno también se puede beneficiar propiamente de lo que hoy por hoy existe en tecnologías de inteligencia artificial que nos permitan de mejor manera tipificar los riesgos que podamos encontrar. Entonces, en este caso, aquí hay un botón interesante denominado sugerir riesgo, en el cual, según la industria, por ejemplo, aquí podemos marcar la parte de la industria de alimentos, que es el giro de este negocio, y proceso, podemos ver los procesos propiamente vinculados a la parte de podríamos hacerlo en el tema de servicio al cliente. Podemos dar clic en el botón de sugerir. Y en este caso, miren cómo esta solución se integra automáticamente con ChatGPT para poder detectar un riesgo o posibles riesgos que puedan estar asociados a la industria del proceso en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un interesante caso, pues, ¿no? En cuanto a el tema de servicio al cliente, ¿no? Podría ser esta parte de aquí que puede ser interesante, riesgos de las fallas de cadena de suministro que afecten a la disponibilidad de los materiales o los ingredientes, en este caso de la pizza que se van a utilizar. Dependiendo obviamente del ejercicio de la valoración de riesgo, podemos decir, mira, ¿sabes qué? Los impactos que pueden tener este riesgo, dependiendo obviamente de las realidades del negocio, puede ser de tipo moderado, ¿sí? Y la calificación de la frecuencia o ocurrencia de riesgo, podríamos decir,
de que esto es posible, ¿no? Podríamos verlo de esta manera. Y como puede observar, automáticamente se ha calificado el riesgo inherente producto de esa sinergia entre el impacto de riesgo y su frecuencia. Entonces, basado en una escala de 5×5, que básicamente ha sido considerada para valorar este tipo de riesgo, podemos agregar una descripción un poco más detallada de esto, sin ningún problema. Y lo interesante de esto es que también podemos valorar si es que este riesgo tiene un impacto en la continuidad del negocio. Si es así, pues automáticamente esto forma parte de un análisis especializado en materia de la continuidad del negocio, cómo puede esto afectarlo, ¿no? Entonces le damos clic básicamente en el botón de crear y automáticamente este riesgo ya ha sido creado, ¿no? Nosotros luego podemos tener esa capacidad de, al darle clic, simplemente coger y asociarle un proceso, ¿no? Entonces, como obviamente los procesos tienen asociados riesgos, podemos aquí hacer esa respectiva asociación y decir, mira, este riesgo que está acá lo vamos a asociar con el tema de servicio al cliente, ¿no? El macroproceso de servicio al cliente. Y ahí tenemos básicamente asociado nuestro riesgo. Para este riesgo que tenemos acá, podríamos también ir definiendo algunos elementos, por ejemplo, controles. Si al final estamos como parte de una organización y en aras de poder promover un sistema apropiado de control interno que permita mitigar los riesgos vinculados, podríamos crear controles para ello, ¿no? Entonces yo puedo aquí dar clic en control, automáticamente pues ahí, al haber guardado la información, nos permite poder establecer un control importante, ¿no? Entonces podríamos decir como sistema de control, implementar un sistema de relación con proveedores que permita para alternativas de abastecimiento. Se me ocurre un control definido de esa manera. Nosotros podríamos también valorar el control, es decir, perdón, término apropiado sería autoevaluar el control. En este caso podríamos analizar dos interesantes dimensiones, una como el diseño y otra la ejecución propiamente. Dentro del diseño nosotros podríamos tener algunas variables como el tipo de control, el tipo de ejecución, si este control se ejecuta de forma continua o si este control está documentado. Entonces, dependiendo de las realidades del negocio, podríamos ir evaluando algunos elementos, como por ejemplo, vemos aquí que para efectos del tipo de control podemos determinar si el control es correctivo, detectivo o preventivo. Vemos claramente ahí por sus respectivas distinciones. Podríamos decir que en este caso es un elemento del tipo preventivo, pues, ¿no? Tipo de ejecución, a la final podríamos decir que es automático porque estamos asociándolo a la implementación de un sistema en cuanto a la gestión con los proveedores. Los controles vinculados a él se ejecutan repetidamente y si el control es documentado, podríamos asumir de que efectivamente lo tiene, pues, ¿no? Y ahí podemos ir viendo ya ciertas dimensiones. Bueno, teníamos otras más. Si a la final tiene evidencias o genera evidencias, sí. Y si el control tiene asociado, obviamente, algunos roles vinculados a la parte gerencial, ¿no? O administrativa. En este caso le vamos a colocar en sí y de esa manera nosotros ya hemos autoevaluado o calificado el control en base a la dimensión del diseño, ¿no? En base al tema de la ejecución, nosotros también podríamos considerar algunos elementos interesantes, ¿no? Si vemos en esta parte, podemos ver que si producto de la ejecución del control se han presentado eventos que pues han materializado el riesgo o han generado propiamente fallas o se han detectado fallas propiamente del control, dependiendo si esto al final le podemos colocar sí o no, ¿no? Podríamos esto verlo ya en la práctica, si el diseño del control ha sido efectivo, si hay evidencias en cuanto al diseño, y con eso podríamos ver claramente cómo el control se lo empieza a autoevaluar. Si al final podríamos ir viendo algunos valores no distintos como para ir viendo la valoración que tiene y podemos ver claramente ya cómo la autoevaluación del control empieza a ir cambiando de forma interesante, pues, ¿no?
Entonces podríamos colocarle en no y vemos claramente ya cómo su semaforización empieza a ir cambiando de a poco, ¿no? Si, por ejemplo, le vamos cambiando aquí algunos elementos interesantes en cuanto a ello, podemos ir viendo claramente la calificación del control considerando estos importantes elementos. Y ahí vamos viendo pues si el control es débil o si a la final el control pues ya va ganando pues cierta fortaleza pues no en cuanto al mismo. Entonces ahí podemos ir viendo cómo poco a poco ya vamos viendo, dependiendo pues no de las características que tengamos definido el control, si es un control débil, regular o si es un control fuerte, ¿no? Como el que hemos colocado. Damos clic en crear y de esa manera nosotros ya tenemos nuestro control asociado. Nosotros también podemos decir, ¿sabes qué? Este control queremos asociarlo con un riesgo, simplemente lo que colocamos aquí. Vinculamos, por ejemplo, ese control a este riesgo y damos clic en guardar cambios, ¿no? Cosa que de esa manera nosotros tenemos ya algo interesante para poder ejecutarlo, ¿no? Hay que tener en consideración que uno de tantos criterios, y ahora sí vamos a volver para efectos del desarrollo de esta actividad, a el módulo propiamente de auditorías, ¿no? Aquí podríamos seguir creando más riesgos, evaluándolos, propiamente asignando controles, autoevaluando los controles, etcétera. Pero el propósito nuestro en este caso es de una auditoría. Entonces, la razón de ser de todo esto es porque uno de los criterios que usualmente se estila para poder planificar una auditoría es justamente ver cuáles son estos riesgos, ¿no? Que pueden definirse según distintos contextos. Veíamos obviamente ahí el caso de los riesgos inherentes del negocio. También hay algunos otros tipos de riesgos de auditoría, como riesgos de detección, riesgos de control, riesgos de hallazgos, o el riesgo propiamente total de auditoría, que existen algunas fórmulas interesantes para poder determinarlo, pero para efectos obviamente del uso de esta plataforma de Pirani, lo interesante de ello es que el enfoque que vamos a utilizar es basado propiamente en los procesos y los riesgos que subyacen en cuanto a los mismos. Para ello vamos a empezar propiamente a generar los primeros artefactos importantes que tenemos dentro de estas soluciones, que es el tema de crear un programa de auditoría, entendiéndose como parte de la arquitectura de planificación de una auditoría a un programa con el conjunto de planes que se pueden incorporar y que se pueden ejecutar dentro de un periodo en particular. Entonces aquí lo que usualmente hacemos es crear el programa de auditoría, como lo van a poder observar, y de esa manera nosotros vamos a poder asociar algunos elementos importantes, ¿no? Insistiendo que cuando estamos en esta parte estamos en una etapa de planeación, tal como lo pueden ver dentro de esta sesión. Entonces, el nombre del programa vamos a decir aquí que vamos a colocar programa de auditoría financiera, por ejemplo. Vamos a hacer una auditoría financiera dentro de este negocio, de Pizzas Inc. Y aquí, por ejemplo, vamos a decir, se me ocurre, vamos a evaluar la razonabilidad de los estados, razonabilidad y veracidad de los estados financieros reportados por la organización durante el periodo 2022-2023. El alcance podríamos definirlo, ¿sí? Como pues, los distintos elementos que se van a evaluar, ¿no? Ahorita vamos a hacer algo muy sencillo, más que todo es para efectos de ilustrar el funcionamiento del software, ¿no? Pero dentro del alcance podríamos decir que tendríamos la evaluación de los ciclos transaccionales de ventas, de producción, de pagos, a la final también de algún otro tipo de ciclo transaccional que podamos tener en la práctica, pues, ¿no? Podríamos decir también contables, entre otros
elementos que formen parte de las consideraciones a implementar como parte, en este caso sería dentro de la auditoría financiera. ¿Ya? Se me ocurre. Y podríamos colocar dentro de las normas de evaluar algunos otros elementos. Por ejemplo, podríamos decir que aquí las normas a utilizarse pueden ser varias, ¿no? Aquí, pues, esto es interesante que te permite poder agregar muchos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, normas de evaluar podría ser las normas de información financiera. Das clic Enter y ahí le agregas. La otra puede ser las normas internacionales de auditoría y aseguramiento. Y tenemos eso. Y podemos ir agregando las normas correspondientes. ¿No? Ahorita lo estoy haciendo a nivel muy general. Podríamos ir colocando norma por norma en sus códigos, versiones y demás. Es un campo interesante para poder efectuar. Podríamos colocar, mira, la fecha de inicio de la auditoría propiamente está vinculada para iniciar, por ejemplo, el 14 de agosto del 2023 y terminar, se me ocurre, a fines de mes, el 31 de octubre del 2023. Y como hablábamos, los tipos de auditorías pueden ser una interna, una externa o algún tipo de certificación o acreditación. En este caso vamos a decir de que esta es una auditoría de segunda parte, ¿no? Para efectos del tema. Podríamos, en función de los usuarios, que como veíamos al principio que forman parte del módulo, podemos invitarlos, ¿no? Pero en este caso vamos a asumir de que el suscrito es el auditor líder y podríamos ir agregando algunos otros elementos propiamente en cuanto al programa, ¿no? Algún tipo de especificaciones propiamente que se tengan que considerar. Podríamos decir aquí, se considerará el desarrollo de procedimientos de auditoría vinculados a la ejecución de pruebas sustantivas de control, analíticas y de cumplimiento acorde a los rubros a ser auditados en el periodo de la auditoría. O vamos a colocar según la planificación, según la planificación de la auditoría. Entonces, de esa manera nosotros tenemos esta parte, le damos clic en el botón de crear. Y bueno, aquí nos dice algo también muy interesante, ¿no? Como hemos creado ya el programa, nos dice, falta un campo obligatorio. Y lo interesante que les mencionábamos es que lo clave de los programas es que usted tenga esa asociación de qué procesos va a auditar o qué procesos van a formar parte dentro de este plan. Vamos a decir de que a la final, como vamos a auditar pues, los ciclos de producción, de ventas, de pagos y demás, podríamos considerar todos estos procesos como parte del plan. Y miren que automáticamente se creó el programa de auditoría. Lo interesante de esto es que cuando usted creó un plan, usted automáticamente recibe un correo electrónico en donde si usted forma parte de este plan, le va a salir un correo indicando que usted fue asignado a este programa de auditoría. ¿Sí? Entonces, la sincronización que tiene la herramienta es muy interesante en cuanto a ello. Entonces podemos dar clic acá y aquí viene lo interesante como parte de la arquitectura en cuanto a el desarrollo de una planificación de auditoría. Empezamos con el programa, ahora lo interesante sería de hacer el plan de auditoría. Entonces damos clic acá, dentro del plan, y vamos a dar clic pues propiamente en todos esos detalles que vayamos a considerar. Como estas auditorías se basan en procesos, por ejemplo, podríamos decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer el tema de la recepción de los pedidos. También podríamos agregar otro proceso en particular que esté vinculado a ese plan sin ningún problema. Podríamos hacer que esto esté vinculado también al tema de la producción. Esto nosotros podemos ir agregando el alcance de los procesos correspondientes según lo que nosotros queramos, ¿no? Si al final podemos
quisiéramos manejar un plan de auditoría por cada proceso, lo podríamos hacer, ¿sí? Lo que aquí el programa lo pide, y vamos a hacer rápidamente este ejercicio, es que usted pues primero defina el proceso y la fecha de inicio sobre la cual usted lo va a auditar, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos decir que esto sería del 14 al 15, y la fecha propiamente de ejecución podríamos decir que es en cuanto al, se me ocurre, 16, y damos clic en el botoncito de guardar. Ahí vemos propiamente que está en una etapa de preparación. Por ejemplo, podríamos agregar otro plan de auditoría. Podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer la parte de producción de los pedidos. Lo mismo, Alfredo Armijos. Fecha de inicio, vamos prácticamente con el 21. Digamos, terminamos 23. La fecha de ejecución correspondiente, le damos clic en guardar, y automáticamente de esa manera vamos creando los correspondientes planes. Pero claro, esto no es simplemente una programación o una asignación de fechas, ¿no? Por cada uno de los rubros, sino que va más allá de esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar algunos otros elementos, por ejemplo, el detalle de los procedimientos de auditoría que hay que desarrollar, entonces uno puede hacerlo, ¿no? En esta parte. Por ejemplo, yo voy a agregar en cuanto a la recepción de los pedidos, voy a gestionar el plan, y observarán que aquí tengo los ítems, ¿ya? Los elementos que forman parte de eso denominado lista de chequeo. Entonces aquí, por ejemplo, cuando doy clic en esta parte, yo tengo la opción de poder cambiar, ¿no? Y por ejemplo decir, como estamos hablando con relación, déjeme volver al proceso de producción, se me ocurre, podríamos evaluar acá y decir, eh, evaluar el sistema de costeo de producción de la empresa, se me ocurre, ¿ya? Como un primer ítem. Y nosotros luego podemos plantear las preguntas correspondientes como parte de eso, ¿no? Podemos decir cuál es, bueno, más que cuál sería, existen incorrecciones significativas debido a la aplicación del sistema de costeo de la organización. Y aquí nosotros también podemos ir colocando, según las personas que vayamos agregando, quiénes van a ser los auditados. En este caso lo estoy ahí definiendo en mí mismo, pero al final ustedes pueden ir agregando más información. Uno puede ir identificando qué normas va a considerar para efectos de esta auditoría. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a tomar en cuenta las normas internacionales también de información financiera y las de auditoría de aseguramiento, ¿no? Y bueno, de esa forma pues podemos ir completando esta parte, ¿no? Si queremos agregar algún tipo de ayuda en cuanto a explicar un poco más de qué se trata este requisito, uno lo puede hacer sin inconveniente. Entonces uno da clic en el botón de guardar y automáticamente vamos a poder observar que el sistema empieza a registrar dicha información, ¿no? Hay que darle un poquito de tiempo. Y de esa manera para avanzar. Igual también podemos tomar el botón de refrescar. Con eso pues volvemos a la auditoría. Y podemos observar pues ya un poquito lo que hemos hecho, ¿no? El plan de auditoría, bueno, aquí nos tocó crearlo de nuevo. Lamentablemente vamos a hacerlo rápidamente aquí. Recepción de pedidos. Bueno, estábamos con el tema de producción, ¿no? Producción. En este caso estábamos colocando estas fechas, ¿no? Luego lo colocábamos en sí, luego vamos al tema de agregar un plan en el caso de querer hacerlo. Para efectos didácticos nos vamos a quedar con este, vamos a agregarle las acciones. Aquí colocábamos evaluación del sistema de costeo, colocábamos la pregunta, ¿existen incorrecciones significativas
significativas derivadas de la aplicación del sistema de costeo en la empresa. Especificamos quién era el auditado, las normas correspondientes, y luego damos clic en el botón de guardar. Si queríamos agregar otro elemento más a considerar, podríamos colocar acá, evaluación, vamos a análisis de mermas de producción. Podemos aquí colocar, existe un método para cuantificar monetariamente las pérdidas generadas por mermas de producción, se me ocurre. Entonces aquí vamos también el auditado, vamos especificando las normas relacionadas, por ejemplo aquí las normas internacionales de protección financiera, y damos clic en el botoncito de guardar. Podemos también colocar un detalle acá, y vamos viendo ya algunos elementos, pues no en cuanto a estadísticas que vamos encontrando. Damos clic en el botón de guardar, esperaríamos a que ya se guardó, como pueden ver, ahí ya podemos observar un poco el detalle de nuestro plan, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos creado nuestro plan de auditoría. Ahora, lo interesante, pues, de todo plan de auditoría, como parte, obviamente, de este programa, y podemos dar clic en guardar los cambios para poder tener todo listo, es que esta es la primera etapa, ¿no? Ahora viene una etapa propiamente de ejecución. Algo interesante que pasó hace un momento es que también, cuando ya está creado el plan, nosotros tenemos la posibilidad, como en ese segundo nivel de arquitectura propiamente de planeación de auditoría, tenemos obviamente nuestro plan asignado, ¿no? Como podemos verlo, fecha de inicio, fecha de fin, fecha de ejecución. Entonces, todos estos elementos también, siempre la herramienta genera algunos reportes importantes sobre cómo poder hacerlo. Una vez que hemos creado nuestro plan, hay que ejecutar, indudablemente, y eso es lo que vamos a efectuar dentro de esta parte de acá. Vamos básicamente a ejecutar el plan, y para ello nosotros simplemente al momento de buscarlo aquí, tenemos la opción donde dice en preparación, simplemente damos clic en esta parte de ir a gestionar el plan, y damos clic donde dice enviar a pendiente de ejecución. Entonces en este momento nos pregunta de que si va a cambiar de planificación a ejecución, le vamos a dar clic en sí. Pendiente de ejecución, seguramente va a estar llegando un correo electrónico como notificación de que esto va a empezar. Y simplemente luego lo que hacemos es dar clic en el botón donde dice iniciar ejecución. Es como el workflow que se sigue para efectos propiamente del tema, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya estamos en ejecución de esta auditoría, podemos ir guardando cambios y vamos a ver que el estado propiamente de la auditoría ha cambiado a en ejecución. ¿Sí? Entonces, a la par, cuando nosotros damos clic en esto y nos vamos a la parte del plan de auditoría y vamos a las acciones y damos clic en alguna de ellas, nosotros tenemos lo interesante de este software es que nos permite poder determinar si se cumple o no se cumple pues, con estos criterios. Esta es la base para poder generar los hallazgos que nos permitirán generar finalmente nuestro informe de auditoría. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir, ¿existen incorrecciones significativas derivadas de la aplicación del sistema de costeo de la empresa? Podemos decir que no, pues, perdón, que sí existen y por lo tanto colocaríamos, por ejemplo, no conforme. El tipo de hallazgo podríamos determinar, oye, esto es bueno, esto es muy lenguaje de ISO, ¿no? Pero podríamos esto igual también customizarlo. Puede ser una oportunidad de mejora, una observación. En este caso lo vamos a ver como una no conformidad. Aquí podríamos agregar algunos comentarios propiamente del auditado, pero aquí también podríamos decir comentarios del auditor. Es decir, existen inconsistencias en cuanto al método de costeo estándar utilizado que no guarda relación con la estrategia
de manufactura de la empresa. Se me ocurre. Entonces, con estos elementos, bueno, también uno puede colocar aquí como comentario del auditado, decir, el auditado reporta que hubo un cambio solicitado por la gerencia de producción en cuanto al sistema de costeo tradicional por procesos hacia un sistema de costeo estático. Se me ocurre. Entonces a eso podemos tener y lo que hacemos luego es dar clic en el botón de guardar. Queremos guardar esto que hemos generado, automáticamente ya está guardado. Queremos ir viendo otro elemento, por ejemplo, podemos dar clic en el botón de siguiente. Aquí también podríamos decir, si al final está conforme, damos clic en conforme y listo. No hay más que hacer, ¿ya? No hay hallazgos ni nada, ¿no? En este sentido. Puede ser al final algún tipo de oportunidad de mejora que a la final nosotros podríamos detectar, pero en este caso, como estamos viendo una auditoría externa, eh, podríamos dejarlo así, ¿no? Simplemente como esto, que sí cumple. Entonces aquí también podríamos agregar algunos elementos, comentarios que sean pertinentes para el tema, ¿no? Entonces, damos clic en el botón de guardar, podríamos volver, y de esa manera nosotros ya podríamos tener un detalle interesante de las cosas que vamos viendo, ¿no? Tenemos algunos hallazgos, hallazgos pendientes y demás, ¿no? Miren que lo interesante de esto es que el siguiente paso es enviar a remediación, es decir, bueno, la organización tiene que hacer algo para poder remediar esa parte. Entonces tenemos al clic en el botón de enviar a remediación y podemos colocar una fecha de remediación tentativa en cuanto a esta parte. Entonces, si sabes que mira, de los hallazgos que han sido interesantes, podríamos decir de que se esperaría poder resolverlos hasta el 29 de septiembre, se me ocurre, para efectos prácticos. Y de esa manera nosotros ya vemos que tenemos un plan de auditoría que está en una etapa de remediación, como podemos observar. Entonces, lo interesante de esto es todo ese ciclo de workflows que se dan y las etapas que siguen para poder yo remediar. Para ello, si yo quiero desarrollar una remediación adecuada de esto, que es lo que vamos a ver en esta parte, estamos en la ejecución de la auditoría, pero yo tengo que remediar, yo voy a la parte donde dice planes de remediación. Entonces, esta es la última parte que veíamos de seguimiento e implementación pues, de las mejoras, ¿no? Entonces, podemos ver aquí donde dice gestionar planes de remediación en este momento. Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir, perfecto, vamos a colocar esta, se me ocurre, ¿no? Actualización o podemos decir implementación de un nuevo sistema de costeo de producción. ¿Sí? Y uno puede colocar aquí la descripción de decir adoptar un sistema de costeo acorde a la estrategia de manufactura de la empresa. Entonces uno puede definir la fecha en cuando esto iniciaría, la remediación, por ejemplo, podríamos decir, ¿sabes qué? Esto estaría efectuándose a partir del 2 de septiembre y esto en teoría debería estar un poco antes de la fecha límite que habíamos estipulado, ¿no? Vamos a decir que esto va a estar el 21, se me ocurre. ¿Quién es el responsable? También vamos colocando, vamos creando el plan de remediación y de esa manera ya fue creado el plan. ¿Sí? Miren que llega otro correo electrónico en donde básicamente nos indica que ya nos han asignado un plan de acción, ¿no? A tener en cuenta, en el cual nosotros somos responsables. Lo mismo acá, nosotros podríamos ver esto, cómo ha sido estructurado. Podemos colocar algunas actividades que tenga el plan sin problema. Podemos asignar las actividades correspondientes. Y de esa forma, bueno, aquí dice algo interesante, ¿no? Dice, vamos a ver.
lo que nos menciona en esta parte. No se pudo editar el plan de remediación, vamos a ver por qué. Entonces, claro, este plan debería estar asociado a hallazgos. Entonces, los hallazgos que detectamos propiamente durante la ejecución de la auditoría son los que vamos a asociar. En este caso aquí lo tenemos. Este pertenece al programa, al proceso, y encontramos este hallazgo que estaba vinculado, ¿no? Entonces, ahí hemos asociado el hallazgo, y de esa manera podríamos ya estar avanzando en esta parte, pues, ¿no? Aparentemente no aparece. Vamos a ver si lo vemos en la perspectiva de los programas de auditoría. Entonces, de esta manera, nosotros damos clic acá, damos clic en esta parte. Ah, ¿verdad? Aquí está un elemento importante que debemos ver, ¿no? Cuando nosotros queremos ver efectivamente que si el hallazgo se ha remediado, podríamos colocar que sí, ¿no? Se lo ha remediado, asumiendo pues obviamente que ese plan que veíamos hace un momento se lo ejecutó, simplemente lo colocamos de esa manera. Podemos decir de que esto se ejecutó efectivamente el 21. Si queremos asociar, miren que aquí está el plan de remediación que se encuentra asociado, podemos buscarlo, y es este plan el que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Entonces tenemos asociado ya nuestro plan de remediación que habíamos vinculado, ¿no? En la implementación de un sistema, de un nuevo sistema de coste de producción. Y algunos comentarios adicionales, ¿no? Finalmente lo que hacemos es guardar, y de esa manera nosotros ya estamos listos propiamente para ir finalizando ya nuestra auditoría, ¿no? En este caso tenemos el botón siguiente. Particularmente en este escenario no hubo algún elemento adicional a considerar. Doy clic en guardar. Y podemos ir a los planes de remediación, y propiamente ya el plan de remediación que habíamos creado se encuentra ya también debidamente configurado, ¿no? Entonces aquí están las actividades del plan, los hallazgos que hace un momento habíamos asociado, lo hicimos obviamente desde el programa, y bueno, aquí podríamos haber agregado algunas actividades adicionales, ¿no? Como parte de ese plan, investigar sobre métodos de coste, sistemas de costeo apropiados para pizzas Inc., se me ocurre. Y vamos asignando la actividad, pues lo vamos agregando, y de esa manera uno va vinculando los puntos, ¿no? Si al final, miren que inclusive tenemos la opción de que cuando ya está estos elementos vinculados, podemos ir viendo cómo en los distintos actores se les va notificando el plan de remediación, ¿no? Entonces podríamos agregar otra actividad, podría ser a la final de evaluar la efectividad del nuevo sistema de costeo de Pizza Inc. Entonces ahí vamos colocando acá también, vamos agregando ese elemento, seguramente va a llegar otro correo electrónico a esa parte, como lo podemos ver acá. Y si queremos ir viendo pues que esto ya ha sido culminado, podemos verlo de esta manera, ¿no? Todas las actividades han sido completadas con esta barrita que vemos acá de progreso, ¿no? Damos clic en el botón de guardar cambios, y ahí tenemos propiamente ya algunos puntos, ¿no? Bueno, en este caso, aparentemente ya el plan de remediación, de poder hacerlo ya por estar cerrado, prácticamente el hallazgo, como que no tiene tanto sentido de poder efectuarlo, pero igual quedan las actividades marcadas en cuanto a esa parte, ¿no? Finalmente, si queremos dar por finalizada la auditoría, que era lo que veíamos por acá, tenemos esta opción propiamente de el plan. Estábamos en esta etapa de remediación y podemos finalizarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos decir que la auditoría
o el programa, en este caso, sí, la auditoría ha sido finalizada acorde a las normas pertinentes y bajo mutuo acuerdo con la alta dirección. Damos clic en el botón de finalizar. Y aquí pues dice claramente que usted la ha finalizado. Tiene una opción muy importante, vamos a ver qué correo electrónico nos llegó acá. Dice pues su plan de auditoría finalizado, como podemos ver aquí, ¿sí? Y lo interesante de esto es que esta herramienta nos genera un reporte interesante. Si damos clic aquí en el botón de descargar resumen, vamos a ver en esta parte, van a poder observar un reporte interesante que genera como un informe de auditoría propiamente dicho, donde está en esencia el nombre del programa, los procesos asociados, los auditores, los comentarios de finalización, cuántos hallazgos existieron, cuántos hallazgos quedaron pendientes, cumplimiento propiamente del plan de remediación y el informe propiamente de todo lo que se efectuó. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos algo muy práctico en cuanto a un sistema que nos permite poder implementar una gestión adecuada de nuestras auditorías. Doy clic, por ejemplo, en guardar cambios. Si a la final, porque el programa sigue en ejecución, ¿no? Pero si a la final vemos que ya todos los planes de auditoría se han ejecutado como parte del programa, queremos finalizar el programa, damos clic aquí en sí y podemos decir el programa de auditoría ha sido culminado acorde a las diversas actividades, a los diversos compromisos de la carta de encargo. Damos clic en finalizar. Y aquí también tenemos, si es que existen distintos planes, podemos descargar un resumen propiamente del caso. Y tenemos un informe propiamente del cierre del programa de auditoría. La cosa vimos el tema del plan, y aquí tenemos un informe de cierre del programa de auditoría, donde están todos los procesos auditados, cuántos planes fueron abordados, y un detalle muy, muy interesante con relación a todo el programa de auditoría, cuando inició, cuando se lo finalizó, cuando se lo ejecutó. Cuando esto está listo, damos clic en salir. Miren que el estado cambió a finalizado. Si refrescamos un ratito el programa, automáticamente podemos ver que ya un programa de auditoría ha sido debidamente pues culminado, ¿no? Entonces, de esta forma, hemos podido observar una aplicación interesante de cómo poder implementar un sistema de gestión de nuestras auditorías a través de esta solución denominada Pirani, ¿no? Ahí podemos ver básicamente pues todo lo que podemos hacer como parte de este tema, ¿no? Y nada, pues colegas, de antemano, muchas gracias por su interés en observar este video, que esperamos que aporte mucho al desarrollo de nuestra profesión. De antemano, pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.